de sistema de acondicionamiento térmico, y en la clase de hoy vamos a ver lo que pueden ver en la pantalla, que creo que lo ven todos, lo que serían los componentes en una instalación de calefacción central por agua caliente. Bueno, como componentes generales, para cualquier tipo de estas instalaciones, lo primero que vamos a necesitar una planta térmica, que en general se ubica en la sala de máquinas, las cañerías de distribución, que son el montante y el retorno. Como es por agua, sería el mismo tipo de cañerías que utilizan en lo que es provisión de agua. Después vamos a tener un componente importante que es el vaso de expansión, después vamos a ver qué es. Y el último componente general son los equipos terminales, que van a ser los radiadores o los caloventores, lo que pongamos en cada local. Bueno, la primera parte, que es la planta térmica, va a estar compuesta por la caldera, que es donde vamos a generar el fluido calefactor, el quemador, que es el que se va a encargar de la combustión de ese fluido, los controles, que van a depender del tipo de caldera, ahora después también lo vamos a ver, para que funcione bien el sistema, el conducto de evacuación de humos, porque bueno, como se genera combustión, para que todo funcione bien, es necesario que ingrese y salga aire del sistema. Y el último componente es el tanque de combustible, que es el que va a aprovisionar al quemador para que se produzca la combustión. Bueno, el primer componente importante que tenemos son las calderas, que se clasifican según si el sistema es central o individual. Nosotros en esta clase vamos a analizar lo que es sistemas centrales, pero sepan también que hay sistemas individuales. En lo que son sistemas centrales, las calderas pueden ser seccionales o tubulares, y dentro de las tubulares, según el fluido que esté dentro de la caldera, pueden ser humotubulares o acuotubulares. En los sistemas individuales, las calderas pueden ser de tipo calefón, que son las más conocidas, o tipo cocinas, que son calderas humotubulares, pero bueno, individualizadas, compactas, que se ponen dentro de cada unidad funcional, y funcionan igual que ahora vamos a ver las humotubulares. Bueno, las primeras son que vamos a ver son las calderas seccionales, que son, en realidad, hoy por hoy están en desuso, pero bueno, se las pueden encontrar en algún momento. Estas calderas son de hierro fundido, se producen en secciones, entonces la ventaja que tenían es que justamente como venían compartimentadas, podían entrarse por partes dentro de la sala de máquinas y armarse ahí en el lugar. Entonces bueno, tienen esa ventaja de que son súper adaptables al lugar. Tienen como desventaja que como son de hierro son muy pesadas. Estas calderas funcionan, tienen un tipo de funcionamiento que se llama por 3 pasos, que es el mismo tipo de funcionamiento que tienen las acuotubulares y las humotubulares, y se llama de 3 pasos porque el funcionamiento es por 3 pasos. En el primero es la combustión, que se produce en el quemador y se producen los humos que van a estar a alta temperatura. Esos humos van a atravesar el primer haz de tubos que están rodeados por el fluido calefactor, y el tercer paso es el paso por el segundo haz de tubos del humo caliente. Bueno, ahí pueden ver un corte longitudinal y los cortes transversales. El segundo tipo de calderas que vemos para sistemas centrales son las humotubulares. Estas calderas son las más usadas hoy por hoy. El material del que están hechas es de chapa de acero. Tienen la desventaja de que son una única pieza. Entonces, bueno, para poder entrarlas dentro de la obra hay que tener en cuenta pases y un montón de cuestiones. Más si también depende de la ubicación, se pueden ubicar arriba o abajo, así que es algo a tener en cuenta el espacio que ocupan.
Y lo otro que hay que tener en cuenta es que, bueno, como les había comentado antes, también son de 3 pasos, entonces lo que es intercambiable dentro de la caldera son los haces de tubos que se retiran por el frente de la caldera. Entonces, cuando uno dimensiona la sala de máquinas, tiene que tener en cuenta ese espacio. O sea, que se pueda desarmar la caldera por delante, sacar los tubos y poder volver a poner unos nuevos o estos reparados. Estas calderas pueden ser de fondo húmedo o de fondo seco. De fondo húmedo son cuando el hogar está sumergido, o sea, la parte inferior está sumergida en agua, y esto se hace para que no transmita calor a la parte inferior de la estructura donde se van a apoyar. Eso se elige según la ubicación que va a estar la caldera. Si está en un subsuelo no nos importa, pero si está en una sala que va a tener contacto con algo abajo, puede que sí. Entonces, según donde esté ubicada, es el tipo de caldera que vamos a elegir. Bueno, como les dije, estas también funcionan a 3 pasos, y se llaman humotubulares porque el fluido que va a calefaccionar el fluido que nosotros vamos a usar para la instalación es humo, en este caso. El tercer tipo de calderas que vamos a ver, y es el último, son las acuatubulares, que son exactamente igual que las anteriores, o sea, es una única pieza, también son de chapa de acero. Cuando se dimensiona la sala de máquinas se tiene que tener en cuenta el lugar anterior a la caldera para poder retirar los tubos, y la diferencia con la anterior es que el fluido calefactor en este caso es agua. Tienen como ventaja respecto de las seccionales que estas calderas, tanto como las humotubulares, tienen menor costo, pero bueno, la desventaja es, como les dije antes, que son de mayor tamaño, y como tienen que entrar enteras al recinto, hay que tener en cuenta los pases al momento de dimensionar. Y el último tipo que vemos son las calderas de hogar presurizado, que estas son de acero también vienen enteras, pero tienen la ventaja de que son de bastante menor tamaño que las calderas tubulares. Tienen como desventaja que obviamente son más costosas, y lo que se diferencia estas de las otras es que tienen otro tipo de funcionamiento. Estas calderas, ahí en el corte de abajo se ve mejor, como ven no tienen haz de tubos. Acá directamente el fluido corre por las paredes exteriores, se produce la combustión, y con un ventilador que se conecta al quemador, se produce una turbulencia que hace que se caliente ese fluido que está circulando por las paredes exteriores. Por eso se la llama presurizada, porque para que la llama tenga la turbulencia necesaria, se tiene que presurizar el sistema a la entrada. Bueno, el segundo componente de lo que es la planta térmica es el quemador. Los quemadores se clasifican de 2 maneras, según el combustible que los va a abastecer y según el funcionamiento. En general, obviamente recomendado el automático, y de ser posible, con provisión de gas. Si se usan quemadores con líquidos livianos, hay que tener otras precauciones, otros controles, pero bueno, como existen lugares donde es más difícil y no hay provisión de gas directa, está permitido que sean con combustible. Bueno, este sería un quemador a gas automático. Abajo, en la imagen inferior, pueden ver cuál es el esquema de funcionamiento, es con un tubo de Venturi. Este, como les dije, es el más recomendado de todos. Funciona mezclándose con una mezcla de gas inyectado y de aire exterior que también entra, y luego se produce la ignición, eso produce una llama, esa llama produce el calentamiento del humo que después va a circular adentro de la caldera para calentar el fluido.
Tienen controles independientes de la caldera que son propios de los quemadores. En este caso es el de apagado de la llama, para que cuando la caldera no esté funcionando, no esté en constante funcionamiento el quemador. Y tienen otro control también por un tema de presión de adentro del quemador. Bueno, y este sería un quemador a gasoil, o sea, líquidos livianos, como les habíamos dicho antes. En este caso, el quemador lo que hace es, tiene un motor que utiliza combustible. Ese motor produce una chispa, esa chispa es la que produce la llama que genera el humo y alimenta y produce el calentamiento de los humos que van adentro de la caldera. ¿Se usan estos? Sí, en los lugares donde no hay provisión de gas natural, sí. Lo que pasa es, bueno, o sea, tienen como desventaja primero que obviamente tienen otro tipo de controles que los anteriores, porque hay que tener control no solamente de presión, también de la temperatura, del funcionamiento de la llama, y bueno, tiene todo un provisionamiento de combustible que es más engorroso que obviamente uno que funciona a gas. Claro. O sea, no es la opción óptima es el quemador a gas. Bueno, dentro de lo que es la planta térmica, vamos a necesitar controles, porque bueno, todos estos sistemas funcionan a presión y a temperatura, entonces esto tiene que estar controlado. Y según sea el tipo de caldera, es el tipo de controles que vamos a necesitar. En las calderas de agua caliente, los controles que vamos a tener van a ser un hidrómetro visual, que va a indicar, es un control visual del nivel de agua dentro de la caldera, un termómetro visual que nos va a indicar la temperatura, o sea, que nos va a dejar ver la temperatura en el momento. Tenemos una tapa de acceso frontal también, o sea, por eso sepan que es muy importante tener en cuenta el lugar que vamos a disponer en la sala de máquinas para la caldera, porque tiene que tener un espacio donde entre como mínimo un hombre para poder moverse a los costados alrededor, para poder acceder a todos estos lugares. Después, en este tipo de calderas también vamos a tener un acuostato automático, que permite controlar de forma automática el nivel de agua dentro de la caldera, y un termómetro automático que también va a permitir el corte automático en caso de que la temperatura dentro de la caldera supere la de funcionamiento. Esto se da porque la caldera no funciona constantemente, porque no tiene demanda constante. Entonces, también es una cuestión de eso, de que no se sobreutilice. Bueno, esta es una caldera a vapor, y en el caso de este tipo de calderas, lo que tenemos que controlar va a ser la temperatura, igual que antes obviamente, pero sobre todo la presión. Entonces los controles que vamos a tener son un manómetro visual que nos va a permitir ver en el momento la presión que hay dentro de la caldera. Vamos a tener presóstatos automáticos que permiten el corte automático en caso de sobrepresión. Hay válvulas de seguridad en caso de que haya más presión de la necesaria, obviamente. Hay controles automáticos de niveles también. Hay controles visuales de niveles. Bueno, y después, bueno, está el regulador de gas y el quemador de gas ahí incluido también. Cualquier pregunta, avisen, no hay problema. Prefiero que me pregunten así de palabra porque me distrae más y tengo que estar mirando el chat, así que no hay problema que pregunten. Bueno, otro de los componentes que tenemos que tener en cuenta es que para que todo este sistema funcione necesitamos inyectar y sacar aire de esta instalación. Entonces vamos a tener un conducto de evacuación de humos. El conducto puede ser único, como es la foto de la izquierda, o puede ser colectivo. En el único se hace, bueno,
es porque claramente el sistema central, entonces hay una única planta térmica, un único lugar donde uno va a generar humos y de donde los va a tomar. Entonces, bueno, lo que tienen que tener en cuenta, lo que es importante de esta parte, es la parte constructiva del conducto de humos. Creo que algo les habían mencionado, yo no me acuerdo, en la parte de agua caliente, de provisión de agua caliente, pero bueno, lo repetimos por las dudas. Tengan en cuenta que esto tiene que estar aislado, no puede estar en contacto directo con ninguna zona y tiene una construcción particular justamente para que no traslade el calor, porque los humos que van acá adentro están a muy alta temperatura. Entonces, bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene que haber una cámara de aire, que tienen que estar hechas de ladrillo refractario para contener el calor, y que después, en última instancia, se pone la mampostería. Tienen que tener acceso para poder limpiarse, tienen que tener un acceso para que entre el aire limpio, y se deja, como pueden ver abajo de todo, donde dice 3, un depósito de hollín, porque bueno, estos humos obviamente como son de combustión, van a tener impurezas, y se deja ese espacio al final para que decanten. Después, bueno, vamos a ver el dimensionamiento, en la segunda parte de la clase vamos a ver el dimensionamiento de todos estos componentes. Pero ahora es como más importante que tengan un concepto de cada uno. Bueno, y la otra opción es un conducto colectivo, que se utiliza en el caso de tener calderas individuales. Funciona exactamente igual que el otro, la diferencia es que cada caldera individual se va a ir conectando a este conducto colectivo. Tengan en cuenta también que es importante, me olvidé de nombrárselos, que estos conductos de humo no, o sea, no es que llego a la terraza y se terminó el conducto. Tiene que tener un sobrenivel después de la terraza según cómo esté el edificio posicionado. Si es perímetro libre, si no es perímetro libre, dónde cae dónde cae el conducto de humos. La norma te indica eso. Si necesitas dejar 2 metros, 4 metros, sepan que tiene que tener un sombrerete, obviamente para que no caiga toda la mugre de afuera adentro. Bueno, esas son cosas importantes a tener en cuenta. Y sepan que ocupa espacio. No es inmenso, pero que les dé de 40 por 40 sería una dimensión normal. Bueno, este es el otro componente es el tanque de combustible. Este obviamente es en el caso de que el quemador sea combustible. Como dijimos, en los casos donde no tenemos provisión de gas y tengamos que poner un quemador a consumo de líquidos livianos, tenemos que tener un tanque de abastecimiento de combustible. Importante también en esto es que, o sea, los combustibles, como saben, son súper contaminantes, tienen que estar aislados, bien ubicados. Van a ver que tienen una dimensión, no sé si importante, pero más o menos, porque nosotros no vamos a estar abasteciéndonos de combustible todo el tiempo. Uno se va, o sea, el camión viene y te llena esto de combustible una vez por mes con suerte. Entonces, bueno, los tanques tienen una dimensión importante dentro de todo, entonces también es algo a tener en cuenta en la sala de máquinas. Perdón, me distraje un segundo, capaz lo dijiste. ¿Esto sería, por ejemplo, para uno que funciona con líquido? Es para cuando no tenés, cuando en la zona donde estás emplazando el edificio no tiene provisión de gas natural y tenés Claro, que claro. Sí, un porque quemador. me quedé pensando, si tenés gas, no tenés esto. Claro, no, si tenés gas no tenés problema, pero en el caso de que no tengas gas y tengas que usar este tipo, aparte, a ver, tengan en cuenta, por ejemplo, pasa ahora también mucho, que bueno, no tiene nada que ver con esto, pero se los nombro igual como para que lo tengan en cuenta, si uno necesita poner un generador eléctrico dentro del edificio, hay generadores eléctricos que funcionan a gas, pero hay generadores eléctricos que funcionan a combustible también. Entonces, cuando uno va y elige el generador, va muy felizmente y pone el generador y dice está todo bien, y no está todo bien, porque hay que también tener en consideración que uno tiene que poner un tanque de combustible, y esto tiene un lugar y uno tiene que tener un montón de cuestiones constructivas en consideración cuando lo va a hacer. O sea, por eso siempre es una desventaja en algún punto tener que usar algo que funcione con líquidos livianos, porque no es solo lo que uno va a utilizar, sino es todo lo que acarrea tener que usar gasoil, que es el aprovisionamiento, porque aparte el tanque tiene que estar en un lugar donde uno pueda ir y llenarlo. No me sirve que esté a 50 metros de la línea municipal y el camión, ¿cómo lo lleno el tanque?
Entonces, nada, son todas cosas que hay que tener en cuenta, por eso siempre, o sea, por lo menos mi recomendación es, si se puede evitar, que se evite. Mejor siempre a gas, cualquier cosa que tengan que alimentar. Pero bueno, teniendo en cuenta que no es posible siempre, si tienen que usar algo que tiene que alimentarse de combustible, tienen que poner un tanque de combustible como este y tener en cuenta de que tiene que estar enterrado, que tiene que estar a 1 metro, que tiene que tener bombas, que tiene que tener un montón de controles, como una escala de medición de adentro del nivel del tanque, tiene que tener una entrada, el lugar donde va a estar posicionado el tanque, tiene que estar todo impermeabilizado, o sea, no debería haber derramamiento de combustible, pero en caso de que lo hubiese, el recinto debería estar preparado para que esto no filtre a la tierra. Una consulta. Sí. Dijiste que tenía que estar enterrado, ahí dice 1 metro por lo que veo ahí en la imagen. Sí. Esto en el caso de estar en un subsuelo, la sala de máquinas o algo por el estilo, me imagino que también debería ir enterrado, o se hace una sala en particular para dejar el tanque de combustible. No, va enterrado también. ¿Está bien? Porque, o sea, la cuestión es que acá fíjate que lo que tiene que haber es un desnivel entre la alimentación del quemador y el tanque. Esa es lo que tenés que tener en cuenta. No puede ir al mismo nivel que está el quemador o la caldera. Sí o sí tiene que haber un desnivel. Entonces, por más que lo pongas en un subsuelo número 3, esto tiene que ir más abajo. Sí, yo estaba pensando en la estructura, en la parte de las fundaciones, cómo es que la tenés que acomodar a las fundaciones para meter el tanque ahí abajo. Me imagino que debe ser un tanque grande, Sí. viendo la foto que estabas mostrando anteriormente, entonces como que lo tenés que tener muy en cuenta dónde lo vas a poner, que esté cerca de la entrada, del acceso de la línea municipal, y además que te puede interferir en las fundaciones. Pero nada, es Bueno, bajar un poco más las fundaciones y listo. no creo que el estructuralista sea muy feliz cuando le digas que tenga que cambiar las fundaciones. Seguramente te pida que trates de arreglar las dimensiones del tanque o que posiciones la sala de máquina en otro lugar. Y ahí tendrás que hablar con el arquitecto. Pero es así. Pero sí, o sea, en cualquier caso que tengan sala de máquinas en último subsuelo, es fundamental que tengan sí o sí el plano de fundaciones para ver dónde ponen las cosas. Siempre. No solo por esto, es los tanques también, lo que necesiten poner, tienen que hablar con el estructuralista, porque aparte es una cuestión también de que, por ejemplo, cuando tienen tanques de bombeo o de incendio y los quieren poner en subsuelo, los tanques son grandes, son una carga importante y en general sobrecarga la fundación, que en la mayoría de los casos son fundaciones directas. Entonces, puede que sobrecargue mucho. Si uno pone todas las instalaciones de un lado del edificio, seguramente el estructuralista te pida que las repartas para que no le caiga toda la carga concentrada en una misma columna, por ejemplo, o en una misma fundación. Eso es un caso súper normal. Entonces, bueno, obviamente siempre es importante que tengamos como interacción con arquitectura, obviamente, pero también con el estructuralista. Y paciencia para los intercambios, porque son muchos. Bueno, el otro que tenemos que tener en cuenta, que esto es importante, es que todo lo que circula dentro de nuestro sistema está a alta temperatura, entonces todo tiene que estar aislado. Tanto las calderas como las cañerías. Para las calderas en general se usan lo que se llaman mantas, pueden ser mantas armadas, que son de mineral de roca con una malla de acero galvanizado, o pueden ser mantas de fieltro, perdón, de aluminio, también vienen con lana de mineral de roca. Y para cañerías lo que se usa son materiales sintéticos en general, puede ser caña de fibra de vidrio, puede ser un elastómero, o pueden ser rollos aislantes, que también son aislantes elastoméricos, pero flexibles en este caso. Y lo otro que hay que tener en cuenta también es la parte constructiva, como se muestra abajo, de tener un revoque impermeable por donde pasen las cañerías, que tienen que estar apoyadas,
y que se deje un espacio libre entre lo que sería el revoque y donde vaya la cañería propiamente dicha. Materiales en el mercado hay un montón, eso lo pueden buscar, no hay problema, pero bueno, sepan que hay que tenerlo en cuenta, sí o sí. En cuanto a las tuberías de distribución, que son los montantes y los retornos, como habíamos dicho, los materiales son hierro negro, o otro es hidrobronce, y los plásticos. Creo que hierro negro ya casi no se usa tanto, hasta donde tengo entendido, pero se lo pueden encontrar seguramente. Igualmente, no importa el material, saben que tienen que ir aislado y revestido. Otra cosa importante que creo que también cuando les hablamos de distribución de agua caliente les habíamos nombrado, pero ahora se los volvemos a repetir, en las cañerías que circulan fluidos a altas temperaturas tienen que ponerse dilatadores. Dilatadores hay un montón. Pueden ser de tipo U, que funcionan por forma, claramente. Pueden ser a pistón, tienen también con fuelle, y los de fuelle pueden ser de acero inoxidable o de latón. Y otra cosa muy importante que tienen que tener en cuenta por el tema de las dilataciones dentro de este tipo de cañerías también son los enlaces entre las cañerías verticales y horizontales. O sea, hay que dar un espacio como para que la cañería pueda adaptar su forma por el cambio de temperatura. Bueno, para este tipo de tuberías de distribución, según el tipo de material que hayamos usado para las cañerías, hay distintos tipos de unión, pueden ser roscados, pueden ser soldadas, o por bridas, en el caso de hierro negro. En el caso de las hidrobronce, pueden ser roscadas, pueden ser soldadas con aleación de plata o de cobre. Y en lo que son plásticas, las uniones pueden ser o roscadas, o termofusión, o electrofusión. Bueno, este es el componente estrella, que es el vaso de expansión. Bueno, el vaso de expansión tiene como función, a ver, lo primero, va conectado a la caldera y a las tuberías. Eso es como lo que cierra el circuito. ¿Para qué lo disponemos en este sistema? O sea, ¿para qué lo necesitamos? Lo necesitamos para regular la diferencia de presión entre los montantes y los retornos. ¿Por qué? Porque hay diferencia de presión, porque hay diferencia de temperatura. Y el vaso de expansión va a estar conectado a presión atmosférica. Entonces, de esta manera nos permite regular la diferencia de presión entre los montantes y los retornos. Nos permite llenar la instalación si hay evaporación de agua, porque como está conectado, ahora vamos a ver un detalle más, esperen que ahí les muestro, ahí está. Tiene una alimentación directa al tanque de reserva, entonces nos permite que si falta agua dentro de nuestra instalación de calefacción, nos permite mediante el vaso, obviamente tiene un flotante, todo esto tiene un montón de controles de niveles, y nos va a permitir que si falta agua, mediante el tanque o el vaso de expansión, podamos reponer el agua que falte en la instalación. Y la tercera función es lo que les decía antes, como está conectado a presión atmosférica, expulsa lo que sería el aire de la instalación a la atmósfera. Puede ser de chapa de hierro galvanizada, puede ser plástico o de fibrocemento. En general, lo más fácil, me da la sensación a mí que hoy por hoy, es los que ya vienen, o plásticos o fibrocemento que vienen armados, uno pide la dimensión y te lo proveen sin problema. Bueno, fíjense en esto que les decía, ¿no? Tiene un montón de conexiones. Tiene que tener una ventilación para estar conectado a presión atmosférica, tiene que tener una tapa de inspección, una válvula de limpieza, tiene una cañería de seguridad al retorno y tiene una alimentación directa al tanque de reserva. ¿Dónde va ubicado esto normalmente? El vaso de expansión. En la terraza. En general, en la terraza. Pero ¿no necesita mucha diferencia de nivel con la alimentación del tanque de reserva?
No. O sea, la que necesite, le pondrá la que necesite, pero sí o sí tiene que estar conectado al punto de conexión entre los montantes y los retornos y conectado a la caldera. Después, Como para tener una idea, ¿qué dimensiones tiene? y como para que te des una idea, creo que había, espérame, porque lo tengo, igual es bastante grande, porque es, ahora después vamos a ver el dimensionamiento, pero lo tengo anotado en algún lugar, perdón, y más o menos tiene un volumen de 200 litros, algo general, va a depender del volumen de agua de tu instalación, pero en un edificio típico, no sé, como de 10 pisos, con 5 departamentos cada piso, 200 litros es algo normal. Está bien. Bueno, ahora después igual vamos a ver bien cómo se dimensiona y capaz que entienden mejor. Bueno, equipos terminales. Equipos terminales es lo que van en cada unidad. O sea, es lo que le va a proveer el calor a cada unidad de la que nosotros tenemos que calefaccionar. Vamos a ver que hay radiadores, que son los más comunes, hay convectores. ¿Alguien me hizo una pregunta? Perdón, escuché un audio de fondo. No, bueno, hay caloventiladores y zócalos radiantes. Bueno, el más común de los viejos serían los radiadores de fundición de hierro, que vienen en una sola pieza, son pesados, son como los más viejos, o sea, no funcionan porque entra el agua dentro del radiador, circula dentro del radiador y por radiación distribuye el calor a la unidad. El otro tipo de radiadores, que estos ya son más modernos, que son los que van a usar ustedes en el trabajo práctico, son los radiadores de aluminio. Estos son, bueno, obviamente de aluminio, y la diferencia de los otros es que los otros vieron que eran una única pieza, mientras que los radiadores de aluminio se forman por columnas. Entonces uno calcula cuál es la necesidad, el requerimiento del local, y según eso es la cantidad de columnas que va a tener nuestro radiador. Vean también que se pueden, hay toalleros, o sea, lo que serían toalleros, eso que ven ahí a la derecha es un radiador que se utiliza en los baños, entonces, bueno, nada, calienta el ambiente. Bueno, los componentes de los radiadores son estos que vemos ahí, o sea, las cuestiones que tenemos que tener de seguridad, que son el retorno, que está ahí abajo, el grifo de aire, por cualquier sobrepresión que haya, y la llave de doble reglaje. Y tienen un montón de accesorios más que podemos ver ahí abajo. ¿Cuál sería la función de la llave de doble reglaje? Es por una cuestión de seguridad para poder regular lo que está, o sea, para poder regular individualmente dentro de la unidad, o sea, no te va a permitir de todo controlar la temperatura, pero es como que te permite la cantidad de fluido que entra dentro del radiador. Por ahí está la cañería de ingreso del agua, en la llave de reglaje. No, ¿Por dónde ingresa el agua? por el montante. Ya sé, pero el radiador está conectado, ¿cómo se conecta el montante al radiador? Está el montante conectado al radiador y aparte tiene una salida por un retorno. Perfecto, gracias. No sé si quedó claro. Igual ahora vamos a ver un par de gráficos donde se muestra bien la conexión total de los radiadores con la instalación. Una pregunta, Mariana. Sí. Si yo quiero, por ejemplo, en una vivienda, si yo quiero hacer que uno de los radiadores de los ambientes no largue calor, ¿se puede regular por acá o no?
Depende del tipo de radiador, me imagino. Está bien. O sea, sí, lo podés regular, no tienes por qué hacer que funcione todo el tiempo. Tengan en cuenta lo que sí, a ver, es un poco lo que les había dicho el ingeniero Lagia en la clase anterior, cuáles son las ventajas y desventajas que tiene este tipo de sistema. O sea, se puede regular, pero bueno, siempre hay un calor remanente y hay que tener esas cosas en cuenta. ¿Lleva una llave de paso esto en el montante o en el retorno para poder cerrarlo? Es que para eso está la llave del doble reglaje. Perfecto, está bien. No, yo pensaba por si uno quería cambiar el equipo, nada, tenía que cerrar la llave de entrada y de salida. Sí, eso seguro. Vos tenés que de alguna manera poder cortar el aprovisionamiento. Para poder hacer un cambio de equipo. Perfecto. Bueno, perdón. Otro tipo de equipos terminales son los convectores, que bueno, estos generan calor por convección. Ahí pueden ver unos esquemitas. Y los componentes que tienen, o sea, importantes son el regulador, el convector, que es donde, bueno, se va a producir este intercambio de calor, la salida del aire tratado, que siempre es por la parte de arriba, y la entrada del aire interior, que es por abajo. Estos son los caloventiladores, que supongo que, no sé, para mí son re comunes, pero aparte, o sea, funcionan como muy parecido a los caloventores chiquititos que hay por todos lados individuales, pero bueno, estos van conectados al sistema. También lo que hacen es, toman el aire frío, producen de alguna manera, se produce calor adentro de la instalación y tiran el aire caliente para la unidad. Bueno, estos son los termozócalos, que creo que sería como lo más avanzado que hay. O por lo menos lo que a la vista es lo más agradable. Pero bueno, son más costosos también, obviamente. También funcionan por convección. Entra el aire siempre por abajo, se expulsa el aire caliente por arriba. Vean que están conectados por una caldera, que es la que donde se produce, donde está el fluido caliente arriba. Y bueno, creo que nada más de esto. Nosotros en el trabajo les vamos a pedir que pongan radiadores, que ahora vamos a ver cómo se dimensiona. Pero bueno, para que tengan una idea de todos los tipos de equipos terminales que pueden llegar a ver. Bueno, y ahora vamos a la segunda parte, que es la parte donde vamos a dimensionar todo lo que vimos antes. Esto es para el trabajo práctico de ustedes. Perdón, antes que nada, en el trabajo práctico vamos a pedirles que dimensionen un sistema central de calefacción por agua caliente. Antes dábamos calefacción a vapor, se dejó de dar porque la verdad que está en desuso, ya no se usa, tiene un montón de inconvenientes, como que lo vieron en la clase anterior, este tema de que bueno, de las cañerías y del ruido que hace. Entonces la verdad que ya no se usa. Entonces por eso les pedimos que en esta materia por lo menos dimensionen agua caliente. Les pedimos que sea central y no individual, porque individual es como que no tiene mucha gracia, me parece. Bueno, lo primero que vamos a necesitar, antes que nada, es el balance térmico, que ya les explicaron y creo que ya lo vieron en otras materias también. Entonces, hacen su balance térmico de invierno
para cada local a calefaccionar, y con eso vamos a obtener la cantidad de calorías que nosotros vamos a tener que proveer al local. Bueno, el esquema conceptual básico de lo que vamos a necesitar es lo primero que vimos en la clase de hoy, es vamos a tener que dimensionar la planta térmica con todos sus componentes, los equipos terminales, las canalizaciones de alimentación y las canalizaciones de retorno. O sea, los montantes y los retornos, las cañerías. Y lo otro, que me había olvidado, es que el sistema que van a usar en el trabajo práctico es por circulación natural. Puede ser por circulación forzada el sistema de agua caliente. O sea, que se presuriza el sistema. En este caso no les vamos a pedir que sea por termosifón. Que funciona con el mismo principio que funcionaban las cañerías de agua caliente que ya dimensionaron para provisión de agua caliente. Por la diferencia de temperatura entre el montante y retorno, el agua circula. No sé si en este esquema se entiende mejor lo del vaso de expansión, lo que pasa es que, bueno, sigue faltando una conexión, pero ven que se conecta directamente a la caldera, y de la caldera al retorno, falta acá la conexión al tanque de reserva. Pero vean que, que está ubicado en la parte superior del edificio, cerca del tanque de reserva. Bueno. Antes de empezar a tirar números a lo loco, lo que tenemos que determinar es qué tipo de distribución vamos a utilizar nosotros. Lo mismo que hicieron en agua caliente, ¿se acuerdan que ustedes podían tener montante distribuidor, retorno distribuidor, montante y retorno distribuidor? Bueno, en el caso de sistema de calefacción por agua, los tipos de distribución que tenemos son distribución superior, que es el que tenemos a la derecha, donde el montante no estaría alimentando a nadie, el primer montante, o sea, el que sube, y después vamos a tener una cañería que superiormente va a alimentar a cada uno de los equipos terminales, y a la salida de cada equipo terminal vamos a tener los retornos. Pero el montante primero, o sea, el primero el que sale directo de la caldera, estaría como libre, digamos, de alguna manera. El otro tipo de distribución que pueden elegir es el tipo de distribución inferior, donde el montante directamente está conectado a los equipos terminales y de ahí los alimenta. Es recomendable, o por lo menos como opinión propia mía, es mejor la distribución inferior, porque la distribución superior, la desventaja que tiene es que obviamente la temperatura del fluido cuando llega a los equipos terminales en la distribución superior es menor, porque el que mayor temperatura va a tener es el primer montante de todos que está libre. Y la otra desventaja que tiene es que, a mayor temperatura, más diámetro va a tener la cañería del montante, o sea, y tenemos una mayor longitud. Entonces vamos a tener que utilizar un diámetro mayor para la mayor longitud, entonces económicamente tampoco es ventajoso. ¿Cuándo se elige? Y cuando por disposiciones de lugar, el montante lo necesito poner en esa ubicación. De ser posible, distribución inferior es mejor. Bueno, lo primero que vamos a tener que dimensionar son los componentes de nuestra planta térmica. Y el primer componente que vimos era la caldera. Caldera, elijan una humotubular nunca me sale esta palabra, acuotubular, la que quieran, eso es indistinto. Se dimensionan las dos igual, elijan una de las dos, tienen que decir en el trabajo práctico cuál de las dos, lo que les va a cambiar obviamente va a ser la tabla del proveedor después. ¿Qué necesitan para dimensionar la caldera? Primero que nada, el balance térmico total en calorías por hora, el calor de uso sanitario, porque la cuestión es que nosotros en agua caliente creo que no dimensionaban la caldera, si no me equivoco mal. Acá vamos a dimensionar la caldera considerando que hay una única caldera que va a servir para los dos sistemas, tanto para calefacción como para provisión de agua caliente. Entonces vamos a necesitar tener el calor que tenemos que generar con la caldera para calefaccionar, más el calor que vamos a necesitar para tener agua caliente.
Entonces, tenemos que tener el balance térmico total, el calor de uso sanitario, que bueno, ahí tienen la fórmula de cómo lo calculan, es una pavada. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta, obviamente, son las pérdidas, ¿no? Vamos a considerar que tenemos en total un 40% de pérdidas por un 20% porque el servicio es intermitente, o sea, que la caldera no funciona todo el tiempo, porque yo no tengo requerimiento de agua caliente todo el tiempo. Entonces, como la caldera no está en funcionamiento constante, considero que hay una pérdida ahí de calor de un 20%. Después vamos a considerar un 10% de pérdidas por el desvío de cañerías y un 10% por que haya deficiencias en las aislaciones. Bueno, con esas pérdidas y la cantidad de calor total que necesitamos, podemos sacar las calorías por hora totales que tiene que generar nuestra caldera. Con eso van a una tabla, que les digo, va a depender de lo que ustedes elijan, si es una caldera homotubular o acutubular, y de ahí pueden pueden elegir su caldera. Fíjense en las dimensiones, tengan en cuenta cómo la van a ubicar en la sala de máquinas y todo el espacio que necesitan alrededor. Lo segundo que van a dimensionar es el quemador, que es súper fácil. Lo que van a necesitar para dimensionar el quemador es el requerimiento de la caldera, que es lo que calculamos antes, y el tipo de quemador. Entonces, con eso, y considerando un 30% de pérdidas, pueden sacar el requerimiento de calorías del quemador. Con eso, con esos dos datos, con el requerimiento de calorías y con el tipo de combustible, eligen un quemador, van a una tabla, que obviamente siempre nos la da el proveedor, y con eso lo que van a sacar, lo que sí van a necesitar es el consumo máximo de combustible. Ya sea, les digo, eso depende de si van a elegir un quemador a gas o líquido. Eso depende de ustedes. Para practicar pueden elegir líquido si quieren, no hay problema. Lo que sí, ahora vamos a ver que después van a tener que mencionar el tanque de combustible y el pozo de enfriamiento para eso. Pero si no, bueno, pueden elegir también un quemador a gas. Eso lo hablan con el ayudante de última. Por mí no hay problema, se dimensionan igual, o sea, no les va a cambiar en nada. Es una cuestión de elección no conceptual. Después, si eligen, como les decía, un quemador que funciona a combustible, van a tener que dimensionar el tanque de combustible, y para esto van a necesitar un par de datos. Primero van a necesitar el consumo máximo del quemador, que es en metros cúbicos, perdón, no es en metros cúbicos, ahí está mal, es en kilos por hora. Después van a necesitar la densidad del combustible y el tiempo de funcionamiento de la caldera, que más o menos la podemos estimar en 8 horas por día. Con esos datos sacan el consumo de combustible por día. Una vez que tienen ese consumo de combustible, estimando un intervalo de aprovisionamiento de 30 días y que van a tener pérdidas por una cuestión de seguridad y porque haya un desfase en el intervalo de aprovisionamiento, tenemos un 15% de pérdidas, entonces multiplicando por 30 días, que es nuestro tiempo de intervalo de aprovisionamiento, y nuestro consumo de combustible por el 15% de las pérdidas, tenemos el volumen total que va a tener que tener este tanque de combustible. Una vez que sacan el volumen del tanque, otra vez lo mismo, tengan en cuenta que si lo eligen, cómo lo van a ubicar en la sala de máquina y dónde dentro del edificio. Bueno, lo otro que hay que seguro, esto sí, no importa que elijan, van a necesitarlo, es el conducto de evacuación de humos, que se menciona súper fácil. Lo que necesitan es la cantidad de calor que va a requerir la caldera, que ese es un dato que ya tenemos del principio, la altura de la chimenea en metros, que es más o menos la altura del edificio, más o menos 2 metros, porque o sea, va a estar un poco elevado del nivel 0 sería, pero bueno, como tiene que tener un remate, con aproximadamente la altura del edificio estarían bien,
Y lo otro que tienen que tener en cuenta es el tipo de combustible que van a usar para el quemador. Entonces con eso sacan las dimensiones del conducto de evacuación de humos. Les dije, más o menos, no sé, un caso típico es de 40 por 40, no es una locura. Bueno, el otro componente que está en la sala de máquinas, que no habíamos hablado antes, es el pozo de enfriamiento. El pozo de enfriamiento, ¿para qué es? Para que en caso de que uno tenga que hacer mantenimiento de la caldera, pueda tirar todo el fluido caliente en algún lugar para poder arreglar la caldera. Entonces, bueno, ahí está, esto es una norma general, ¿no? Ustedes van a tener una única caldera, pero bueno, puede ser en el caso de que el edificio sea muy grande o que tengan calderas distintas para los distintos sistemas, el pozo de enfriamiento tiene que tener el doble del volumen de la caldera mayor. Y con eso sacan directamente el volumen del pozo de enfriamiento. Ahora después, para dimensionarlo, lo que van a tener que tener también en consideración es, una vez que sacan ese volumen, es fijarse si la capacidad es mayor o igual a 300 litros. Según sea mayor o igual, van a tener que tener reja y bombeo manual o un caño de ventilación de 100. Lo otro que tienen que tener en cuenta es que la profundidad del pozo debe exceder un 50% la medida de cualquiera de sus lados, y la planta puede ser o redonda o cuadrada, no hay problema. Eso, circular o rectangular, eso como quieran ustedes, no va a haber problema. Pero perdón, porque no sé si se da confusión o no, el pozo de enfriamiento no importa el quemador que elijan, no importa si tienen combustible o no, sí o sí va, porque es una cuestión que va asociada al mantenimiento de la caldera. No sé si queda claro eso. Bueno, y ahora vamos a dimensionar el vaso de expansión, que siempre es lo que nos trae dudas. Para dimensionar el vaso de expansión, a ver, ¿qué es lo que hace el vaso de expansión? En definitiva, nos mantiene el volumen de agua constante dentro de la instalación. Entonces, lo que vamos a hacer es aproximar el volumen de agua que tiene la instalación. Se hace una aproximación porque, bueno, a priori no tenemos el volumen exacto. Entonces los datos que vamos a necesitar son el volumen de agua de la caldera, que eso va a salir en el catálogo una vez que ustedes ya elijan la caldera, el volumen de agua que circula dentro de las cañerías, que es más o menos un 70% del de la caldera, y el volumen de agua de los radiadores, que es más o menos de 3 a 5 litros por metro cuadrado de superficie total de radiación. O sea, donde dice superficie de radiación, básicamente es la superficie de todos los locales que ustedes tienen que acondicionar. Una vez que tienen eso, consideramos un 3 a un 4% por un tema de dilatación, y ese va a ser el volumen de agua de dilatación. Considerando que eso que lo tenemos que aumentar un 100%, podemos sacar el volumen del vaso de expansión como 2 veces, como el doble del volumen de dilatación que sacamos antes, que es más o menos un 7% del volumen de agua. Bueno, y ahora pasamos al cálculo de las cañerías. A ver, vamos a ir para atrás. Lo primero que van a necesitar, nosotros que dijimos que esto va a funcionar por termosifón. Entonces lo que necesitamos saber es la fuerza motriz disponible que vamos a tener por cada par de cañerías. Entonces, para saber cuál es la fuerza motriz disponible, lo que nosotros tenemos que saber es la diferencia de temperaturas entre estas dos cañerías, que eso lo establecemos nosotros, establecemos que es una temperatura constante, y con eso se va a una tabla directamente, o sea, esa X que viene ahí, que es la fuerza motriz disponible, por metro de cañería, se obtiene de tabla con la diferencia de temperaturas que ustedes tengan entre sus montantes y su retorno. Una vez que tienen la fuerza motriz disponible por par de cañerías, necesitamos la fuerza motriz disponible total,
¿Y eso cómo lo calculamos? Multiplicándolo por la longitud total de la cañería, que es más o menos la diferencia de altura entre el eje de la caldera y el último radiador. Una vez que tenemos la fuerza motriz disponible, que tenemos que tener en cuenta que, bueno, que obviamente, como siempre, vamos a tener pérdidas dentro de las cañerías, por ende vamos a tener una pérdida de la fuerza motriz, y vamos a considerar que un 50% de las pérdidas es por fricción de las cañerías, y vamos a tener otra 50% de pérdidas localizadas por los accesorios, o sea, las válvulas, las llaves, todo lo que necesitamos. Después vamos a considerar que la longitud de fricción, o sea que es la longitud geométrica total que tenemos, que es la longitud del montante más la longitud del retorno. Como consideramos que esta longitud es más o menos igual, van a ver que en la fórmula donde nosotros podemos obtener el coeficiente de fricción, por eso dice abajo que está 2 veces multiplicado por la longitud del montante, porque sería la longitud del montante más la del retorno. Si asumimos que son iguales, es por 2. Y consideramos, bueno, ahí como les decía, un medio por las pérdidas de la fuerza motriz total. Bueno, con esto sacamos el coeficiente de fricción. ¿Y para qué queremos el coeficiente de fricción? Porque mágicamente, como siempre, tenemos una tabla que nos soluciona todos nuestros problemas, en lugar de andar haciendo cálculos. Y van a ir a la tabla donde diga claramente, por favor, por circulación natural, porque acá estamos usando termosifón, no estamos haciendo presurizado, con nuestro coeficiente de fricción. Y las calorías que necesitamos por par de cañerías, vamos a sacar el diámetro de nuestras cañerías. Es fácil el dimensionamiento, no tiene mucho secreto, la verdad. Bueno, acá les dejo también la tabla de circulación forzada, no es la que tienen que usar, no confundáis, por favor. Bueno, y lo último que tenemos que dimensionar son nuestros equipos terminales. Bueno. Para los equipos de terminales, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta, primero, que el rendimiento del equipo varía según el tipo de instalación el tipo de sistema que nosotros estemos eligiendo. O sea, circulación, fíjense en que agua caliente natural, por circulación natural, tiene un rendimiento que es distinto del de circulación forzada, por ejemplo. Ustedes van a tener que usar caliente y circulación natural, ¿no? Si eligiesen como equipo terminal un convector, ahí tienen el rendimiento que tiene según esté presurizado o no el sistema. Y lo otro que también tienen que tener en cuenta, o sea, la otra pérdida que van a tener que tener en cuenta en definitiva en su equipo terminal, es la corrección del rendimiento según el emplazamiento. No es lo mismo si el equipo está tapado, si el equipo está debajo de la ventana directamente, si el equipo está tapado. A ver, eso es un montón de cuestiones que, o sea, que en realidad a nosotros un poco nos exceden como ingenieros, porque en definitiva es algo que va a elegir el arquitecto, ¿no? Si quiere que esté empotrado, si quiere que esté tapado. Pero es algo que tenemos que tener en cuenta porque realmente cambia el rendimiento del equipo. Ahí pueden ver, si tiene tapa superior, rinde un 95%. Si está totalmente externo, va a rendir un 100%. Si no tiene tapa, pero está empotrado, ya rinde un 10% menos. Si está empotrado y encima le pusieron una tapa adelante, rinde un 80%. Bueno, todas estas cuestiones las tienen que tener en cuenta al momento de calcular las calorías que realmente puede este equipo proveerle al local. Bueno, y lo otro importante que tienen que tener en cuenta es dónde van a disponer los equipos terminales. A ver, la ubicación ideal siempre es que esté lo más cerca posible y lo más abajo posible de la entrada de agua de aire frío, ¿no? O sea, que el aire frío circule lo menos posible dentro del local. Esa sería la cuestión. Pero bueno, esto también, otra vez, tenemos que tener en cuenta la arquitectura y qué lugar tenemos y cuál no.
pero sepan que lo ideal sería que esté abajo de una ventana, por ejemplo. No, si tengo una ventana en una pared que esté a 5 metros el radiador. No. O sea, disminuye un montón el rendimiento, esa es la cuestión. Bueno, tengan en cuenta que tienen que tener una canaleta de libre dilatación para la cañería, porque las cañerías dilatan, porque adentro tienen temperatura. ¿Qué más? Bueno, lugar para las llaves, obviamente. Y creo que importante como disposición, no me olvido nada más. Bueno, ¿cómo se dimensionan los equipos terminales? Bueno, van a ver que depende de, básicamente, del tipo de equipo que elijan, pero en general, de ser posible, vamos a elegir lo que sean radiadores de aluminio, que como les había dicho antes, vienen por columna, entonces, en definitiva, el proveedor nos va a dar una tabla donde nos diga, bueno, cada columna te va a otorgar determinada cantidad de calorías. Entonces, nosotros sabemos que del balance térmico tenemos la cantidad de calorías que tenemos que darle a cada local. Entonces, sabiendo primero, calcular, considerando las pérdidas de si lo vamos a tener tapado, empotrado y toda esa cuestión, más la tabla del proveedor que nos va a decir por columna de radiador cuántas calorías nos da. Y sabiendo la cantidad de calorías totales que necesitamos para el local, en definitiva lo que vamos a elegir es la cantidad de columnas que tiene que tener cada radiador dentro de nuestro local. Es súper fácil. Tienen ahí un ejemplo de una tabla típica que se arma más o menos para un edificio general de viviendas. Bueno, fin de la presentación. Espero no haberlos agobiado, sé que es medio larga. No sé si hay algo que tengan dudas. Perdón, esperen que voy a cambiar de pantalla de un lugar al otro. Porque esto de que tengo dos pantallas me vuelve loca. Perdón, que tengo un lío bárbaro acá. No sé cómo hacer para ver la barra de esto.